Este es un boletín extraordinario de El Observador. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes exactamente en este momento está cayendo uno de los cohetes cerca del palacio. En estos momentos, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Parece que una de las partes del Palacio de Miraflores sí sufrió bastantes daños, uno de los muros. Hugo Chávez, como tantos otros tiranos, asaltaba la historia dando 2 golpes de Estado. Centenares de venezolanos asesinados, la mayoría de ellos con disparos en la cabeza, marcaban el principio de una era. Lo volaron. Lo cierto es que Hugo Chávez acababa de asesinar a centenares de venezolanos. Con la finalidad de conformar un movimiento político que logre conquistar la presidencia de la República, el comandante Hugo Chávez, uno de los líderes de la asonada militar del 4 de febrero del año 92, se incorporó hoy a la vida cívica luego de que el presidente Rafael Caldera le otorgó la libertad. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el Fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Le dieron un sobreseimiento a los golpistas y ni un solo venezolano le levantó su voz. Eso es un indicador de que no sabíamos lo que era la democracia. Las democracias se defienden con uñas y dientes. El movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. La democracia generó oportunidades, expectativas que implicaban un enorme desafío para las instituciones políticas y económicas y no se dio con la velocidad que estos millones de venezolanos que salían de la pobreza y que emergían en una vibrante clase media quería seguir ascendiendo y aspirando. Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado, que estaba harto de los políticos de siempre, que estaba harto de las oligarquías de siempre, que estaba harto de las élites de siempre. Puso en el centro de la conversación nacional a un grupo humano muy importante de los venezolanos que habían sido excluidos. El año que viene se ve esto horroroso y gracias a los gobernantes, que es lo que nos han llevado a este extremo. Bueno, yo creo que será más caro todo, porque imagínense cómo está la situación, todo será peor. Venezuela vivía en democracia. Una democracia imperfecta como en cualquier país, pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura, incluso en el plano económico y político. El problema que sacudía a Venezuela era de otra índole. El problema era moral. Empieza la declinación de la corrupción, el centralismo, la incompetencia, las élites que miraban desde atrás y querían obviamente servirse del gobierno, pero no querían servir en el gobierno. En mi opinión, fueron los empresarios venezolanos, fueron los medios de comunicación venezolanos y fue la cúpula política venezolana la que trajo a Chávez. Había un hartazgo con la clase política, había un hartazgo con los partidos principales, había un hartazgo con la dirigencia. Bueno, yo creo que el año próximo va a ser un poco difícil, puesto que la perspectiva que nos está dando el gobierno es porque vamos a tener que apretarnos más el cinturón de lo que tenemos. Las grandes causas que traen a Chávez son las mismas que en todos estos regímenes, y es que la democracia, que siempre, en casi todos los casos, tiene una presencia previa. La República del Weimar precede a Hitler, el presidencialismo italiano precede a Mussolini. Sí, hay una presencia, una democracia previa. Esa democracia previa no lleva el liberalismo, el individualismo a todos los rincones del país. La clase política no había entendido que la democracia hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla permanentemente. Comenzó a decaer. Esos 40 años de democracia fueron los primeros y los únicos 40 años en los que Venezuela estuvo gobernada por civiles. Un sistema democrático que logró una serie de avances de éxito para la población venezolana, pero en sus últimos años, yo diría en sus últimos 10, 15 años, empezó un debilitamiento. Hugo Chávez apenas salía de la cárcel viajó sospechosamente a La Habana, Cuba. Fue recibido con honores de jefe de Estado por Fidel Castro. Ahora
nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. 20 años más tarde, todo estaba claro. Ese era el Chávez que no quisimos ver ni escuchar. Lo que hubo es una retórica que ilusionó a mucha gente en favor de los pobres, en favor de la igualdad. El populismo de Chávez es embelezador, sabe enamorar a la ciudadanía. Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial, bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado, que él no es socialista, que él no es comunista, que él no va a cerrar ningún medio de comunicación. Yo no soy socialista, no, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Lo que Chávez proponía no era una cosa militar, él proponía una cosa democrática, un modelo basado en la tercera vía de Blair. ¿Cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Excelente, excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria. Bueno, feliz, contento por el triunfo de nuestro comandante para que mejore nuestro país. Todo se ha consumado. Chávez. El militar traidor y asesino llegó al poder. ¿Cómo lo permitimos? ¿Estábamos tan mal como sociedad? ¿Qué nos pasó? Cuando yo conocí a Hugo Chávez, yo le dije, te advierto una cosa, lejos de ser tú la solución, tú eres la encarnación del problema de Venezuela. El hecho de que tú seas presidente es la demostración más clara de que este país fracasó. Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Yo he sido siempre reformista. Entonces, todos los liquidacionistas me parecen que son ahistóricos, que van en contra de la historia, que crean lo que Malraux decía, revoluciones que son un día de fuego y 50 años de humo. Chávez se encuentra con una nación rota, malherida y rabiosa, presa fácil para un caudillo populista. Resulta que el idiota reapareció enterito, exactamente con todos los dogmas. Somos pobres porque los países ricos nos explotan, porque nos pagan mal nuestras materias primas y se enriquecen. Somos pobres por la oligarquía, toda esa tontería. El capitalismo siembra odio. En el capitalismo impera el odio. El chavismo es el rescate de unas ideas mezcladas en una ensalada anacrónica que pasan por el marxismo, por las teorías de Engels, por el libro rojo de Mao, el verde de Gaddafi, Simón Bolívar, todo mezclado. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Es una nueva forma de caudillismo militar. Y también soy marxista. Es muy confuso en su formulación, porque es capaz de mezclar una figura como la de Bolívar con un pensamiento de fondo aparentemente marxista. Es tremendamente confuso, es una nueva forma de populismo. El hombre desde siempre había sido un comunista. Entendía qué es lo que tenía que decir o no decir en cada momento para que, digamos, su mensaje calara en una mayoría de turno. Venezuela tiene un gran potencial siderúrgico y debe ocupar cada día más mejores puestos a nivel mundial, a nivel americano. Cuando ya empezó a tener, digamos, la sartén agarrada por el mango, entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera faz. Y si insisten, le quitamos los camiones y los convertimos en transporte de alimentos, chicos. Se los damos a los consejos comunales.
Y Mendoza que vaya a hacer no sé qué, lo que le dé la gana, a denunciarme en la OEA, en la Corte Celestial, donde le dé la gana. La legalidad fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por el poder omnímodo, ¿no es cierto?, de la voluntad del caudillo. Sin una visión clara o conocida, Chávez estaba decidido a transformar a Venezuela a su imagen y semejanza. Comenzaría por la Constitución. El Estado está caotizado. Esa es una realidad. Para transformar el Estado necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. Con la Constituyente del 99, Chávez empezó a mostrar su talante autoritario y personalista. El mismo militar que había dado 2 golpes asesinando a centenares de venezolanos, se empeñó ahora en aniquilar la única república civil y democrática que habíamos tenido los venezolanos. No vayan, compatriotas, ustedes a cometer el error que cometieron los que habitaron esta casa durante 40 años. Y ya no les pertenece. Eso hay que recordarlo. Esta casa, desde hoy, es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Los movimientos totalitarios de izquierda se meten en tu cuarto. No puedes ir a comprar lo que te da la gana, no puedes educar a tu hijo como tú quieras, no puedes viajar, no puedes tener tus documentos. No te permite tomar ninguna decisión libremente. Ya a los 7 meses, 8 meses de Chávez, el petróleo sube y ese es el gran factor que utiliza él para poder irradiar su revolución. Un barril de petróleo que pasa de $8 a $150 y que permitió entonces comprar todas las complicidades dentro y fuera del país. Estos irresponsables, porque fueron unas personas sin ningún control, empezaron a utilizar ese dinero para adquirir poder político internacional y poder político nacional. Lograron una combinación en la cual de una u otra manera tenían al pueblo contento. Con la subida de los precios del petróleo, la primera institución comprada o más bien secuestrada sería el sistema electoral, acción encubierta y determinante para consolidar su poder. Nosotros, todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, estamos constitucionalmente en la obligación de defender a la institución. La primera jugada maestra fue en el sistema electoral. Pusieron al frente del Consejo Electoral a Jorge Rodríguez, un psiquiatra experto en manipulación de masas y en manipulación de la verdad. A partir de entonces, nunca más en Venezuela hubo una elección libre y transparente como se conoce en las democracias del mundo entero. La lucha geopolítica iniciaba. Chávez intenta adueñarse de la compañía de petróleos de Venezuela, PDVSA. Necesita su dinero para consolidar su poder. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. El canal 2 se llama, como todos sabemos, Radio Caracas Televisión. El canal 4 se llama Venevisión. Y el canal 10 se llama Televen. Esos 3 canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. La aplicación del plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala. Muchos manifestantes fueron asesinados. Chávez volvía a disparar a la cabeza de venezolanos inocentes como lo hizo en su golpe de Estado. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder,
que cree estar poseído de una tarea histórica, destruyendo y matando venezolanos. La certeza de que el país estaba encaminado hacia los peores pasos posibles me llegó el 11 de abril de 2002, porque era un país en el que el odio, el resentimiento y la violencia se habían enseñoreado ya, y se habían enseñoreado desde el poder contra la ciudadanía. Y esto va sobre todo a los empresarios nacionales, los productores nacionales. Algunos andan metiéndoles miedo que si yo les voy a quitar la tierra que tienen, las vaquitas que tienen, no les vamos a quitar nada, les vamos a dar. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero contante insonante. Si Chávez sobrevolaba en helicóptero una zona agrícola y Chávez se asomaba a la ventana y decía, ¿de quién son esas tierras que están ahí? Están bien buenas esas tierras. Bueno, al día siguiente esas tierras estaban expropiadas. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo industrias de alimentos. Las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida, con el cuento de que el empresario es un hereje que no tiene virtudes. O sea, vuelve a un discurso muy antiguo, maniqueo, de buenos y malos. Que están explotando a la clase media sobre todo, porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. No, ellos siempre hacen es viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media, la exprimen. Cuando yo veo que Hugo Chávez Frías dice que comenzaría el proceso de expropiación, ya lo habían hecho con algunas empresas, y que había que atacar a la empresa privada, y dije, ay, ¿qué es esto? Cambió el rumbo totalmente, pero el Hugo Chávez del 2000, del 98, ese no era el Hugo Chávez Frías, y ahí están todos millones de venezolanos, creímos en una esperanza. Esa esperanza se sepultó porque yo lo viví en carne propia. El daño económico que se le ha causado a la sociedad venezolana, que podría ser hoy día uno de los países más prósperos del mundo, después de haber tenido el boom de los precios del petróleo. Y sin embargo es un país que está arruinado, con un crecimiento negativo gigantesco, con desabastecimiento, con pobreza, con angustia, con desesperanza. El trueque. Y al final todos salimos ganando. ¿Saben cómo se llama eso? Socialismo. No, aquí no estamos produciendo para ganar dinero. El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia. En los libros de texto están llenos de cosas que el mundo ya ha aprendido a no hacer. Pues el chavismo las ha hecho todas. Venezuela tiene el peor desempeño económico del mundo. En este momento no hay país que tenga una caída del producto más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la inflación más grande que la de Venezuela, no hay un país que tenga la escasez más grande que la de Venezuela. Yo los acuso de contrarrevolucionarios y hay que barrerlos del mapa político venezolano. A mí me acusaban de todo lo que le acusaban. Pueden acusar a una persona contra el gobierno, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Tú estás allí simple y llanamente porque piensas diferente. Simple porque te conviertes en una amenaza. Y al convertirte en una amenaza eres su enemigo. Y al convertirse en su enemigo te tienen que aniquilar, bien sea moralmente o hasta físicamente. Esta lucha, hermanas y hermanos, es por todo el pueblo de Venezuela, que hoy está sufriendo cola, está sufriendo escasez. Los jóvenes no tienen empleo, no tienen futuro por un modelo equivocado. Leopoldo es un servidor público que ama lo que hace, que es servir a la gente. Hoy está encerrado precisamente por eso, porque es bueno. Este gobierno lo que ha hecho es perseguir y dividir a los buenos. Persiguen lo que funciona, dañan lo que funciona, lo que es el verdadero venezolano.
primera autoridad civil es Antonio Ledesma en Caracas. Y se presenten 120 y tantos hombres que el modo como se llevan a Antonio Ledesma es para hacer una película. El ejercicio del terror como mecanismo de poder. ¿Por qué está Leopoldo López preso? ¿Por qué está preso Antonio Ledesma? ¿Por qué? Porque el mensaje que transmite la revolución es muy claro. El líder político que ordene una movilización de calle, no importa lo que sea, va preso. Que la comunidad internacional se pronuncia diciendo que eso es inconstitucional, que viola los derechos humanos. Está bien, ¿cuál es el problema? Esa es parte de la receta de Fidel. Si te tienes que quedar aislado, te quedas aislado. ¿Cuál es el problema? Doy la orden de una vez de los precios del petróleo. El gobierno garantiza al pueblo venezolano todos los recursos necesarios para lo que resta del año y continuar impulsando el desarrollo integral, el desarrollo económico. Terminado ese superciclo de precios, se acabó el socialismo del siglo XXI. Es decir, esa ilusión de que la gente puede vivir de unos buenos burócratas y que esos buenos burócratas, repartiendo eficazmente los panes entre la sociedad, nos iban a hacer felices a todos. Pónganme el precio del petróleo, pónganmelo a cero y Venezuela no entra en crisis. Pónganmelo a cero. El precio de los commodities vino abajo y el petróleo caro y el gas caro dejó de ser el gran padrino de las dictaduras de izquierda de América Latina. La crueldad daba para más. Privaban de alimento y medicina a la población para someterla y controlarla. El chavismo es como para ellos. Si fuera para uno, todos tuviéramos comida. Yo le apuesto que esa gente toda tiene comida en su casa, porque estamos pasando hambre. Hay demasiada escasez de comida. Para mantenerse en el poder, el elemento táctico es la pobreza como instrumento de dominación política. O sea, mientras tú te mantengas en un estado de pobreza, te domino. Yo te convierto en una persona sin recursos, pero con esperanza. Todos los días nos engañan, el pollo para nosotros. ¿Cuándo compramos? El martes tenemos hambre, el pueblo tiene hambre. El primer problema para los más desfavorecidos es saber si, estando desde las 5 de la mañana en una cola, van a encontrar algo. Por tanto, es alimentación básica, medicamentos inmediatamente necesarios para la enfermedad de cualquier familiar. Es fuerte, pues es fuerte. Sobre todo eso lo de la comida. A veces me toca salir por ahí, en casa, pido un plato de comida para mi hijo. A veces, muchas veces mío se te cuesta sin comer. A veces para medianoche, mamá mía, no tengo nada que darle. Que es una política, sin la menor duda, dirigida a reducir a una parte de la población a una situación de crisis humanitaria extraordinaria, que es el tema de la falta de alimentos, medicinas, equipos, etcétera, que podemos analizar. Largas colas y humillación marcaban al pueblo para que pudiera acceder a migajas de comida. Estamos cansados, chamo, de hacer cola, estamos cansados de esta mariquera todos los días. Los viejos, los jóvenes, mira, los bebés en pijama, ¿qué es esa vaina? En Venezuela se han importado alimentos para alimentar a 3 países del tamaño de nuestro país. A la canciller Rodríguez, que es una mentirosa, que le damos comida a 3 naciones. Si no hay comida para Venezuela, ¿cómo le vamos a dar a 3 naciones? Si un venezolano va a una farmacia hoy, 90% de escasez en medicamentos para la atención, 99% de escasez para medicamentos neurológicos para el Parkinson y las convulsiones, 70% de escasez en analgésicos y antipiréticos, 80% de escasez en antibióticos. Yo como médico jamás he visto una biopsia que diga usted tiene cáncer de derecha, usted tiene cáncer de izquierda. Son enfermedades a las cuales hay que darle atención, a las cuales el Estado está en obligación de atender y hoy lamentablemente no lo está haciendo, no está sucediendo. El problema de la salud venezolana no fue de plata, plata hubo. Se robaron todos los dólares y la gente se muere porque no hay medicinas y se muere porque no hay comida. ¿Dónde está eso? Se lo robaron. Es la impotencia de ver cómo la gente a mi alrededor se está muriendo por hambre, por falta de medicina, por oxígeno en un hospital. 18 años que un régimen, porque esto no lo puedo llamar yo gobierno, destrozó el país, se olvidó del pueblo.
Y se olvidó que ese pueblo los puso en el poder. Y se olvidó que ese pueblo tiene necesidades. Cínicamente culparon a los colombianos de la escasez que ellos mismos habían causado. No cesa el número de colombianos deportados por parte de las autoridades venezolanas. Ya son 283 que han llegado aquí a la frontera colombo-venezolana en La Guajira colombiana. Es inimaginable lo que sucedió, es que estábamos viendo el Holocausto. Cuando marcaban las casas, que era una casa que estaba revisada, o la R o la D, la R revisada y D revisada y demolerla, eso no se había vivido en América Latina. Y ver esos rasgos hoy en día, la persecución en esa semana, ver a los colombianos saliendo de Venezuela, era tanto igual o peor que ver a los de Siria o ver a los de Grecia en sus barcas o traspasando fronteras en Europa para buscar migrar hacia otros países. Cosas que nunca habían sucedido. Había un niño enfermo y el papá rogándole que lo dejara llevar al hospital y no lo dejaban y todo por ser colombianos. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer. Aquí se trata de salvar la revolución. Las reformas que introdujo el comandante Chávez retrocedieron a Venezuela gradualmente hacia una dictadura en la que la libertad sufrió un terrible menoscabo. Con el chavismo, la libertad quedó despedazada. Todos los derechos humanos sin excepción fueron irrespetados y violados. El comandante ordenaba: para retirarnos de inmediato de la tristemente célebre Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya basta. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. A los bancos que están acaparando viviendas les expropiaría y las pondría en alquiler social. Recordemos que la influencia económica de Venezuela, por ejemplo, cómo logró comprar conciencias, comprar voluntades, comprar adhesiones usando los petrodólares. Algo de eso hubo en Chile, pero afortunadamente no logró penetrar a la sociedad chilena. La sociedad chilena tiene muy claro que Venezuela es una tragedia. El que es chavista, no es que es like, o la mitad sí, la mitad no. Si eres chavista, chico, eres chavista, vale. Si estás con Chávez, estás con Chávez. Si no estás contra Chávez. El chavismo se ve a sí mismo como la consagración de la salvación de Venezuela, como la segunda independencia. El chavismo se percibe así: llegó y es para siempre. Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo. Chávez somos millones. Tú también eres Chávez, mujer venezolana. Tú también eres Chávez, joven venezolano. Tú también eres Chávez, niño venezolano. Tú también eres Chávez, soldado venezolano. El caudillo es igual al partido, es igual al país, es igual a la historia, es igual al futuro. Entonces, él constituye las instituciones, la historia, la moral. Y en ese proceso de concentrar todo, es un tipo que no da ningún beneficio al país. Comenzó, por tanto, y de inmediato, otra serie de estudios especiales que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Hugo Chávez pidió al pueblo venezolano respaldar al actual vicepresidente Nicolás Maduro en caso de una ausencia total que lleve a la nación a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. El mandatario aseguró que Maduro es el hombre que puede continuar con el llamado socialismo del siglo XXI. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Nicolás Maduro,
Su único atributo conocido fue que era su guardaespaldas, su chofer, su compañero más cercano e íntimo. Maduro, ¿quién es? Es un don nadie, no hay la pasión por Venezuela, solo tiene una encomienda del moribundo que le dijo: no me le aflojes a la revolución bolivariana. Me visitan las mariposas. Debe ser que me reconocen como un mariposón. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los peces. Portugal y Venezuela, estamos en el mismo continente. Se ve que la influencia de los cubanos fue determinante. Maduro es el hombre formado por los cubanos, Maduro es el hombre cercano a los cubanos, y convencieron a Chávez, o Chávez se convenció de que ese era el sucesor y por eso lo nombraron. No pudieron nombrar a otro más competente, nombraron a alguien no tan competente por su cercanía con los cubanos. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. ¿Qué legado dejó? Lo que dejó fue el país destrozado. Eso fue lo único que dejó él. Corrupción, hambre, violencia, división entre familias. Ese es el legado de ese señor. Esta es una de las 7 plagas que cayó en Venezuela. Lo peor que ha existido en este mundo. Lo peor, esa es la desgracia más grande que tiene Venezuela. Haber llegado a ese hombre, estamos peor porque hay más muertos todos los días, más delincuencia, más escasez. O sea, estamos peor que un país en guerra. Nunca he visto un país que colapse completamente, que se desmembre la familia venezolana. 2 millones de venezolanos se han ido del país en los últimos 3 años. 4.000 a 5.000 cruzan por día la frontera de Colombia en solución de continuidad permanente. Entonces, esa es la situación que vive hoy el país. No tiene nada que ver con la situación que vivía cuando Chávez asume el poder. Su gran legado es demostrar que ni éramos tan fuertes, ni éramos tan demócratas, ni éramos tan hermanos, ni éramos tan guerreros, ni éramos tan sólidos, ni éramos tan echados para adelante. Que era fácil darle un empujón a eso, tirarlo todo por la borda y montarse sobre la gente. Nadie se puede imaginar que un país que no esté en guerra esté viviendo lo que está viviendo Venezuela. Ha destruido el sentimiento de pertenencia de los venezolanos como una unidad, como una ciudadanía compartida. ¡Estamos pasando hambre! ¿Puedes creer que esto sea justo, vale? El país cambió, la gente cambió, las miradas cambiaron. Ya tú en Venezuela no ves sonrisas, no ves alegría, ves indignación, ves frustración, ves miedo. Y eso lo vimos todos los días. Nos dañaron profundamente. Mire lo que significó el chavismo para Venezuela, una verdadera tragedia. Un país que ha perdido su democracia, donde no se respetan los derechos humanos, donde se persigue a los adversarios como si fueran delincuentes. Estamos en un país ahorita muy necesitado. Tenemos que comer comida de la basura. La situación que estamos viviendo ahorita es fea, ¿no? En el nombre de los pobres, de la justicia y de la paz, se ha cometido el crimen más grande en la historia de nuestro país. El crimen de lesa humanidad es un ataque masivo o sistemático a la población civil cometido por una organización, que puede ser estatal o no estatal, de acuerdo a un plan. La existencia de presos políticos, la tortura a esos presos políticos, la detención como instrumento político, la generación de violencia como instrumento político, la muerte de manifestantes u opositores. En todos los años del chavismo fueron 2.000 personas que fueron asesinadas, lo cual implica una utilización del asesinato como mecanismo de sujeción y de represión para sostener el aparato político bajo control. El artífice, el creador de la criatura, se llama Hugo Chávez Frías.
Matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un pueblo de hambre se llama chavismo. El pensamiento de un hombre de bien no podrá nunca encarcelar. Es luz, es luz, es luz en la oscuridad. Dijo el poeta en su pesar que el destino es la libertad. Bala en el pecho, balas por detrás, bala en la frente, balas al andar, pero nuestro destino es la libertad, la libertad.